se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. En aquel día para las gentes desesperadas por su maldad, será el lloro y crujir de dientes, los que predican ya no existirán. Me dijo, dile a mi siervo Gille, que lo llamé a predicar este mensaje, que no le predique ya a mi pueblo más, que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Mira, Usted está en Aeropuerto de Dios y este día es sábado 21 de septiembre del año 2024. Esperamos sean gozado con el clip que le hemos llamado El fin del mundo, donde canta el grupo Adonai, un grupo hermosísimo. Los invito a que lo busquen en YouTube, ahí se encuentran el grupo Adonai, ahí van a encontrar la alabanza completa. El fin del mundo, ya casi se acaba esto. Están pasando muchas cosas que para nosotros son señales. Además, queremos informarle que Aeropuerto de Dios se encuentra contento porque a pesar de que son pocas suscripciones, no paramos de crecer. Ahora somos 851 suscripciones. Gracias a todos aquellos que nos están apoyando y están llevando este evangelio alrededor del mundo con sus suscripciones. Y están cumpliendo con el mandamiento que nos dio Jesús, ir y predicar este evangelio alrededor del mundo. Con eso usted lo está haciendo, con su suscripción. Invite, comparta los sermones con otros, denos sus comentarios, regálenos su like. Todo aquello que ayude a subir el éxito de este programa está también en sus manos. Dios me lo bendiga. Y para este día tenemos al pastor Reiner Ramos Murillo, Medellín, Colombia. Nos está visitando aquí en nuestro estudio y va a compartir un sermón, el cual ha llamado él Caminando bajo discernimiento de espíritu. Importante para la iglesia. Eso está en 1 Corintios 2:14, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hace poco le pregunté yo a una persona: ¿y usted es cristiano? Sí, pero yo no soy fanático. Usted debería de ir a leer 1 Corintios 2:14. Para él nosotros tenemos locura. Dios nos bendiga. Dios lo bendiga el hermano y bendiga al pueblo de Dios. Quedémonos pues con el pastor Reiner. Reiner tiene nombre de superhéroe para mí. Oigámoslo pues. Gloria a Dios Altísimo. Vive Cristo para siempre. Gracias al Espíritu de Dios que ahora se está moviendo a través de estas ópticas, a través de Aeropuerto de Dios. Venimos desde Colombia tomando unos vuelos, 2 vuelos, 9 horas. Venimos desde la ciudad de Medellín, Colombia, cogiendo escala en Panamá, 2 vuelos para traerte una palabra, una impartición divina. Que no importa, porque ya en las redes sociales no se trata de territorio, no se trata entonces de lugares, sino que se trata de que donde quiera que uno esté puede soltar una palabra y puede llegar a cualquier rincón de la tierra. Pero tengo que decirte que he venido aquí a la ciudad de Los Ángeles para traer una palabra en este programa de Aeropuerto de Dios. Y quiero leer la palabra en el nombre de Jehová, nuestro Salvador Jesús, el Espíritu de Dios. Y la Biblia, te quiero hablar acerca de lo que dice en 1 Corintios,
capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 nos habla, dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Revelación. ¿Qué revelación? Revelación es lo que viene, escuche, son los misterios que han de ser manifestados a los hijos de Dios, a los que tienen el Espíritu Santo de Dios, para que cuando vengan los misterios, para cuando vengan, escuche bien, ese discernimiento, porque hoy quiero hablar de discernimiento de espíritu. Cuando vengan esos misterios, tú puedas entonces caminar en otra dimensión, caminar en las dimensiones espirituales. Tú puedas caminar más allá de la gente común y corriente que camina bajo un sistema establecido en esta tierra. Pero como ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, porque hoy el Espíritu de Dios está en nosotros como una de las grandes promesas. Y recuerda que es una de las grandes promesas para un día ser arrebatados, para irnos con el Señor. Amén. Entonces dice la palabra, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, escucha bien, no de este siglo. Por eso te venía diciendo acerca de los misterios espirituales, porque lo que se habla acerca del sistema que viene del sistema de este mundo, cuando habla de este siglo, está hablando del sistema que ha sido establecido en la tierra. A eso se refiere cuando dice no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni los que gobiernan en esta esfera, en este globo de la tierra, que perecen. Dice que perecen, es decir, que ellos no se mueven en la eternidad. Mientras tú que tienes el Espíritu de Dios te vas a mover en la eternidad. ¿En la eternidad por qué? Porque te moverás en las dimensiones espirituales. Las dimensiones espirituales son eternas. Las dimensiones espirituales no perecen. Todo lo que se mueve del Espíritu es eterno. Bien sea, aleluya, los que se mueven en el reino contrario, los que se mueven en el reino de Dios. Entonces dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Yo te lo mencioné antes. En misterio. Sabiduría de Dios que viene por el Espíritu de Dios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya, santo es su nombre. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Está escuchando? Porque pueden ser hombres con elocuencia, con conocimientos, con muchos libros en su cabeza. Pueden ser hombres que gobiernen en la tierra. Pueden ser personas que se hayan preparado en las universidades, donde quiera que sea. Pero ellos jamás van a tener la revelación de los misterios del Espíritu si el Espíritu Santo de Dios no está en ellos, pues a través de Cristo Jesús. Entonces te estoy haciendo este abreboca porque te quiero llevar a algo bien profundo que la iglesia de Dios tiene que saber y entender. Alabanza a su nombre. Entonces dice la palabra de Dios, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor, a Jesús de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas, escucha bien lo que dice la palabra en el versículo 9 de 1 de Corintios capítulo 2. Antes bien, cosas, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre humano, natural. Escucha bien. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que están sujetos a su palabra. Los que han decidido que el Espíritu Santo de Dios los acompañe donde quiera que vayan. Los que han dicho al Espíritu Santo, sé tú mi conductor. Sé tú el que me guíe. Porque Jesús dijo, pues yo no los voy a dejar solo, les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Aleluya. Y si el Espíritu de Dios camina con nosotros, nos guía, entonces nosotros ya no caminamos en la sabiduría de este siglo, en el conocimiento de este mundo. Ya nosotros no somos como los comunes. Nosotros hoy caminamos entonces bajo un discernimiento del Espíritu, en el cual podemos escuchar cosas que otros naturales no podrán escuchar. Podemos ver cosas que otros naturales que caminan en este siglo no podrán ver, y podemos movernos en el discernimiento del Espíritu para poder nosotros entonces confrontar, derrotar en el nombre de Cristo Jesús toda artimaña de las tinieblas, y sobre todo que el reino sea establecido, sobre todo que Cristo sea presentado, sobre todo que la vida de la gente cambie. Y ¿sabe por qué la gente no recibe a Jesús?
Porque la gente camina en el conocimiento de este siglo. Porque la gente camina bajo la sabiduría de este siglo. Porque la gente está amarrado en las cadenas que el príncipe de este mundo los tiene amarrados. Pero cuando viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces se les rompe el conocimiento humano, se les rompe lo que ellos creen que es lo bueno, se les quita la ceguera, se les va el estupor, y entonces ahí viene el Espíritu Santo de Dios a morar. Y es que la gente entonces ya entiende que ya no somos de este mundo y caminamos en unas dimensiones diferentes. Ya no hacemos lo que todo el mundo hace, ya no caminamos ni vamos donde todo el mundo va, ya miramos con los ojos del Espíritu y escuchamos con los oídos del Espíritu. Entonces eso quiere decir, aleluya, santo es el Señor, que la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, tiene que reaccionar si no estamos caminando con los ojos del Espíritu. Tienes que reaccionar si no estás escuchando con los ojos del Espíritu. Porque muchos dicen ser cristianos, pero ya no han dejado pagar el Espíritu de Dios y están yendo donde va todo el mundo. Están escuchando, están relacionándose donde no se tienen que relacionar. Están haciendo cosas que no tienen que hacer porque han perdido realmente lo que es el discernimiento de espíritu. Han perdido la sabiduría que viene del Espíritu, porque hoy están secos, están están paralizados. Y la Biblia dice, aleluya, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué no sabe el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios? Por eso dice que las cosas que no se pueden percibir dentro de lo natural, lo puede conocer el Espíritu de Dios, que todo lo sabe. Amén. Y dice la Biblia, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo que hay en el corazón de Dios. Así es. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¡Ay! Mira, ¿quién sabe las cosas de los hombres? Las sabe el Espíritu de Dios que está en él. Amén. Pero ¿quién está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en los que han recibido a Jesús. Pero también algo tengo que decirte, que el que infundió el aliento de vida y puso espíritu en los cuerpos humanos, sean malos o sean buenos, Él conoce el pensamiento aún de los que no están hoy en Cristo. Por eso es que Dios nos revela muchas cosas de lo que quieren hacer contra ti. Por eso es que Dios muchas veces toca aún al impío, para que el impío obre a tu favor, para que el impío te bendiga. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios tiene el poder y la facultad sobre los espíritus de los hombres buenos y malos, sobre las personas que no están en Dios, el Rabashemda. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, caminamos en dimensiones diferentes. Nosotros somos movidos por el Espíritu de Dios, aleluya, santo sea el Señor. Y todas nuestras acciones conducen a Dios, conforme como Dios lo ha estipulado. Entonces miren lo que dice la palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¡Wow! ¡Santo! ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es el que es dominado, el que domina a las personas, y es a través del príncipe de este mundo. Por eso la gente, escuche bien, vive en ansiedad. Por eso la gente vive en depresión. Por eso la gente vive en angustia. Por eso la gente vive bajo unas circunstancias terribles muchas veces, aunque tengan todo material, aunque a veces aparentemente se vean bien, pero como no tienen al Espíritu Santo de Dios, entonces yo no sé cómo lo vayas a sentir, pero dice la Biblia que tienen el espíritu del mundo. Y te lo voy a decir más deletreado, o te lo voy a mostrar más específico. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo, te lo voy a decir en pocas palabras: el que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, hay una entidad de las tinieblas que lo domina. ¿Y quién lo domina? El príncipe de este mundo domina esa entidad, y esa entidad domina a las personas. Por eso tenemos que volver a Cristo. Por eso la iglesia que se ha desenfocado, la iglesia que está caminando bajo los deleites de la carne, de la humanidad, del sistema de este mundo, tiene que reaccionar, porque la Biblia dice: no apaguéis el Espíritu de Dios, el cual es Amazon.
so tramayanda rabashenda. No apaguéis el Espíritu de Dios, porque una vez el Espíritu de Dios se apaga, el Espíritu de Dios ya no esté, entonces viene una entidad contraria a dominarte y estarás sumergido caminando bajo el espíritu del mundo. Y voy a decirle algo: si la iglesia, si Jesús viene y el espíritu del mundo o la entidad que te está gobernando está en ti, no te puedes ir con el Cristo Jesús. Si el rapto de la iglesia se da en estos momentos y tú no tienes el Espíritu de Dios, puedes estar en la iglesia, puedes ir al culto de los domingos, puedes ir al culto los sábados, los miércoles, pero no te irás, porque Jesucristo dijo que la garantía sería que el Espíritu de Dios estuviera en nosotros. Es el sello para la salvación. Y el Espíritu de Dios es el que es aquel que aprueba para que Cristo, el día que Cristo venga, nos vamos con Él. Si el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice la Biblia. Y aquí voy a entrar, hice una boca apenas, y aquí voy a entrar en algo más profundo que quiero predicarte, amado, que estás aquí en este programa Aeropuerto de Dios. Recuerda que te habla el pastor Rainer Ramos Murillo. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. El Espíritu con E mayúscula, la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ay, 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 ay. Es decir, nosotros que hemos conocido al Señor, que nos rendimos nuestra vida a Él, que vivimos para Él, no caminamos ni operamos bajo la sabiduría humana. Operamos bajo la enseñanza del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué digo? ¿Por qué la Biblia lo dice? Tú has escuchado que a veces te dicen, no, es que tú eres un religioso, tú eres un regalista. Te dicen a veces, es que tú a todo le pones cosas, le pones misterio. Te dicen a veces, tú estás viendo al enemigo, estás viendo al diablo en todos lados. Tú estás viendo esto. Lo que pasa es que ellos no entienden que la Biblia dice claramente en el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 2, que el que tiene el Espíritu y es guiado, enseñado por el Espíritu, acomoda todo lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si hay una guerra en tu casa, no lo miramos como algo natural. Si tienes un problema, un conflicto en tu economía, no lo miramos como algo natural. Si tus hijos están en la droga, si tus hijas están en la prostitución, si hay problemas con tu matrimonio, no lo miramos en lo natural, porque tenemos el Espíritu de Dios y lo acomodamos, dice la Biblia, todo lo espiritual, y entonces miramos que son movimientos espirituales los cuales han venido a operar para destruir, para dañar. Entonces nosotros, como lo entendemos y no caminamos bajo la sabiduría humana de este mundo, entonces lo que hacemos es confrontar, contrarrestar a través de lo espiritual, orando, clamando, intercediendo, leyendo la Biblia, vigilando. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros vivir sujetos a la obediencia, vivir sujetos al Todopoderoso, y que esta carne mengue para que el Espíritu de Dios pueda estar en nosotros y guiarnos. Yes. A tu nombre, gloria. Amado, que estamos ahí. Pero el hombre natural, miren lo que dice. Yo me gozo con esta porque esta es poderosa. Ay, 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 ay. Dios mío. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir. Porque el hombre natural todo lo mide naturalmente. Pero tú no lo vas a medir naturalmente porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Si te has desenfocado del reino y hoy estás mirando como los hombres naturales y dejas de percibir en lo espiritual, entonces, ojo, que hay un problema, algo no está bien. Te digan religioso, te digan legalista, digan no, es que tú todo lo pones, todo lo metes a lo espiritual, digan lo que quieran decir. Pero el hombre natural que te va a hablar y te va a decir eso, no percibe lo que tú percibes. Entonces tú lo que tienes que hacer es seguir enfocado en lo que tú entiendes, porque es que la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces tú ves que hay operaciones en los gobiernos. Tú estás viendo entonces que ICE Migration anda por ahí tomando a la gente, agarrando a la gente, que se monta un gobernante, un presidente, y empiezan a haber violencia, empiezan a haber contienda, empiezan a haber conflictos. No lo puedes mirar como natural.
tienes que saber que la Biblia habla de los principados, y sobre cada gobernante que no esté realmente sujeto a Dios, hay un principado que gobierna. Y un principado es algo espiritual. Estamos hablando que un principado puede tomar el control de una nación a través de un hombre. Y la gente dice, no, es que ese hombre, mire ese presidente que es un mal presidente, todo lo que está haciendo a través del pueblo. No lo mires así. Mirad que hay alguien detrás que está operando a través de él, y es el príncipe de este mundo, para traer todo lo que pasa muchas veces en la humanidad. Pero el espiritual lo que tiene que saber, aleluya, santo es su nombre, que ante todas estas cosas, como sabemos detrás de quién vienen todos estos daños, estos perjuicios, entonces nosotros nos ponemos a la brecha y sabemos que hay que combatirlo espiritualmente. Vas a coger una pistola y vas a darle un balazo a un señor de ICE. Te vas a coger un machete y vas a poner a pelearte con una persona que viene en contra de ti. No, es que atar y paralizar los espíritus que se están moviendo detrás a través de esa persona. Hay que atar y paralizar lo que quiere traer los males. Hay que atar y paralizar el espíritu que se está moviendo de la droga, del alcohol, de la prostitución, de los espíritus inmundos que están controlando los cuerpos de los que no tienen el espíritu de Dios. Pero tú que eres espiritual, sabes que hay una guerra que hay que, una vez más te digo, es espiritualmente que se puede pelear. A su nombre. Gloria. Mire, amado, lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, no la puedes entender porque sean de discernir espiritual, porque para la... Wow. Dice el 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero luego hay una palabra tremenda. Mire lo que dice el versículo 14. Para los cristianos que a veces se dejan vulnerar su vida en Dios. A veces en los trabajos, a veces en muchos lugares donde van, los maltratan, los tienen como locos, los tienen como pocos, los tienen como unos pobres, unos miserables. Los cristianos tienen que entender que el espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo que opera en ellos, va a querer hacerte sentir mal. Pero hay una palabra, dice el versículo 14, y me gusta porque es poderoso. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Wow. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural te juzga. El hombre natural te dice que tú estás loco, que estás loca. El hombre natural te dice que tú eres una persona religiosa. Lo que quieran decir. Porque ellos no entienden, porque ellos están dominados por el príncipe, por el que domina a este sistema, a este mundo, a través de una entidad que los mueve como unos títeres. Alabanza a su nombre. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque el Espíritu de Dios está en él. Dice la Biblia. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo nos hace obrar en lo espiritual. Mirar en lo espiritual. Mirar. Y aquí te voy a introducir en algo que quiero hablar de la iglesia específicamente. Porque la iglesia está careciendo de algo que necesitamos. Y está emasenda. Muchas veces la iglesia, por la falta de esto llamado discernimiento de espíritu, están cayendo en errores, están cayendo en vanagloria, están cayendo en altivez, están dándole a muchos hombres y mujeres, le están dando, enalteciéndolo, y están robándole la gloria a Cristo, porque están careciendo de espíritu. Y a veces, por falta de discernimiento de espíritu, a todos le decimos gloria a Dios, todo lo recibimos. Por falta de discernimiento de espíritu, no podemos ver más allá lo que está operando en alguien que dice es de Dios y al final no es de ningún Dios. Por eso en los últimos tiempos, te has visto que se han levantado, dice la Biblia, se levantarán falsos cristos y muchos entonces correrán. Y se han levantado, por ahí un hombre que se levantó hace poco diciendo que era Cristo, y el que no tiene discernimiento cae, no solo con esto, sino con muchas cosas que están pasando. Y ahora voy a irte al libro de Hechos capítulo 8, porque a través de eso quiero abrirte los ojos del espíritu
porque están pasando cosas donde dentro de la iglesia, en el mismo lugar donde te congregas, están pasando situaciones quizás que tú no estás percibiendo y lo estás mirando como si eso estuviera bien. Mas sin embargo, si tenés al Espíritu Santo, te hace entender donde hay un fuego extraño, donde no se está moviendo Dios, donde hay manipulación, donde alguien se está rebasando, contaminando, porque ya no está caminando en la palabra, no está caminando en el Espíritu, porque está caminando siendo dominado por el príncipe de este mundo. Entonces en el libro de Hechos hay una historia muy poderosa. Vaya conmigo al libro de Hechos. Amén. Capítulo 8, aleluya. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 8. Santo es el que vive y reina, santo, poderoso Dios. Miren lo que dice la Biblia. La predicación del evangelio en Samaria. La predicación del evangelio en Samaria. Miren lo que pasó aquí. Wow. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba ¿de quién? De Cristo Jesús. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Miren lo que pasó aquí. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Los espíritus, que son los que domina el príncipe de este mundo, los que no tienen el espíritu de Dios. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces mire, dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces tú no puedes mirar que una enfermedad, mire lo que le voy a decir. Tú no puedes estar mirando siempre que una enfermedad es una cosa natural. Tú tienes que saber que muchas enfermedades pueden ser movidas por demonios. Hay enfermedades que pueden ser naturales, pero muchas de las enfermedades son movidas por demonios. Entonces tú no tienes que tener el espíritu que dice, mire, daban grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuándo eran sanados? Eran sanados cuando el espíritu que los tenía amarrados en cadenas, en prisiones, en cárceles, en regiones de cautiverio se iba. Entonces al irse la gente volvía a su estado normal, porque esos demonios los tenían en cárceles de enfermedad. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer que entendamos, porque los cristianos últimamente salen corriendo cualquier cosa que viene y están poniendo su confianza más en el médico, están poniendo más su confianza, aleluya, en la medicina, que no está mal, cuando primero tenemos que poner la confianza en Dios y mirar, discernir en el Espíritu qué es lo que está pasando, cómo voy a combatir lo que está pasando. Porque mire, a veces vienen patrones de enfermedades generacionales, de maldiciones, que vienen porque alguien se rebeló contra Dios y la iniquidad vino pasando de generación en generación. La iniquidad se adherió en los ADN espirituales a través de la maldición que alguien se rebeló contra Dios, los ancestros por allá, y eso siguió. Ellos siguieron en los mismos patrones de conductas, lejos de Dios, en rebelión con Dios, y viene la iniquidad. Y la iniquidad, ¿qué hace? Se vuelve una enfermedad, porque hay una legalidad sobre la cual el diablo, los demonios pueden venir y traer una maldición, una enfermedad por estar en contra de Dios. Entonces cuando viene la enfermedad lo que trae, que digamos que un cáncer, que una leucemia, que un lupus y muchas enfermedades que van matando a uno en esta generación en tal año, a otro en esta generación en tal año, a otro en tal generación. Lo miramos muchas veces los cristianos como forma natural. Y los que somos del Espíritu, la gloria es para Dios. Tenemos que tener entonces el discernimiento de Dios para romper esa maldición que se está moviendo porque alguien no quiso vivir para Dios y los ADN espirituales se adherieron de generación en generación y mató a uno a esto. Mi mamá murió, el abuelo murió de cáncer, el tío murió de cáncer, la mamá murió de cáncer, y vino una enfermedad, una maldición destruyendo una generación, cuando nunca entendieron por el Espíritu. A alguien se le reveló que hubo una raíz de rebelión o de maldad en tiempos pasados por el cual el diablo pudo matar y matar a otro. Pero si alguien viene al Espíritu de Dios, si alguien viene a Cristo y conoce por la revelación, tiene que romper esa maldición para que se vaya lo que ha venido destruyendo la familia. Estoy hablando cosas profundas del Espíritu, escuche bien. Pero los cristianos a veces empezamos a creer todo lo que el diablo nos enseña, lo que el diablo nos muestra. El diablo nos muestra y nos hace creer que eso es natural. No, Señor. Tenemos que reaccionar en el nombre de Jesús y saber que hay cosas que están pasando que no son naturales. Y eso es lo que Dios nos está enseñando. Por el Espíritu de Dios no caminamos bajo lo que mueve el príncipe de este mundo. La gente del común que piense comúnmente, la gente del común que hable comúnmente, la gente del común que ande con miedo, que ande con preocupaciones. Pero el que es de Dios, camina en el Espíritu, que Dios tiene sus ángeles para proteger. Entonces, aleluya, santo es su nombre. La Biblia dice, yo siento al Espíritu, siento mucha revelación del Espíritu. La Biblia dice, bendito es el que vive, que estaba Felipe predicando la palabra de Dios en Samaria, predicando de Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían los espíritus inmundos, salían y entonces eran sanos. Luego dice la Biblia, así que había gran gozo en aquella ciudad. Estaban gozo, regocijando, miraban los milagros, los prodigios que se hacían en el nombre de Jesús a través de Felipe, que tenía el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Wow, 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 wow. Simón era un mago. Simón estaba en esa ciudad también donde estuvo el apóstol Felipe, el siervo de Dios. Y Simón hacía muchos milagros. ¿Y sabe Simón qué creían la gente que era? Creían que era un enviado de Dios. Wow, wow, wow. Porque a la gente que él iba y lo buscaban a él eran los mismos que decían que eran cristianos, los mismos que eran del camino, los mismos que eran los judíos. Iban y buscaban a Simón para que Simón interviniera por ellos. Y Simón, quien era un servidor de las tinieblas. Por eso la iglesia tiene que saber que tenemos que tener discernimiento de espíritu. Porque al igual que Simón, hay muchos Simones que están entrando a los templos, a las iglesias, con fuego extraño, con mentiras. Y la gente está siendo contaminada, la gente se está enfriando. Porque no tenemos discernimiento de espíritu. ¿Quiénes eran engañados aquí? Eran engañados los que eran judíos, los que conocían que Cristo era el rey. E iban y buscaban a Simón. Y Simón entonces intervenía con artes mágicas, con poder de fuego extraño. No era Dios, no era el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el versículo 10, a esto oían atentamente todos, lo escuchaban. Desde el más pequeño, mire, desde el más pequeño lo ha engañado, desde el niño más pequeño. Entonces llegaban los papás, vengan hijos, vamos a escuchar acá, vamos a recibir un milagro, que acá está un siervo de Dios. Y ponían a sus hijos, los niños, los jóvenes, iban donde Simón. ¿Y quién se estaba moviendo con Simón? El mismo enemigo. Y la gente así está pasando en la iglesia. Por eso los pastores tenemos que tener discernimiento a quién montamos, a quién traemos a predicar, a quién llevas a tu iglesia. Porque lo que nosotros quizás no vemos en el momento después puede repercutir en tu vida espiritual. Cuando menos piensas, sientes que te estás enfriando, que algo está pasando, que te están desenfocando. ¿Por qué? Porque de lo que tienen estos siervos del enemigo, de las tinieblas, de esto te ministran. A su nombre, gloria. Entonces dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué decían? Dice la Biblia, decían que ese era el gran poder de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia literalmente. Decían que este hombre llamado Simón tenía el gran poder de Dios, lo iban a buscar. No es Dios con D pequeña, es Dios con D mayúscula. Para que se haga la claridad, que ellos iban a buscar un milagro, pero estaban buscando, era supuestamente el milagro de un siervo de Dios, cuando era un siervo del infierno, de las tinieblas. Por eso la iglesia tiene que saber que eso mismo está pasando hoy en día. Estamos viendo gente en grandes plataformas, estamos viendo gente que predica, que un día quizás se movieron en Dios, que unen grandes masas mueven, pero muchos de estos se han desenfocado y ya no se mueven en el espíritu, se mueven bajo su vanagloria, buscando sus intereses. Y donde alguien está buscando su interés particular, más que impartir y llevar la gloria de Cristo, ahí hay un fuego extraño, ahí hay una mentira. Y muchos de los famosos que hoy estamos siguiendo, muchos de los que dicen que se adoran a Dios, hoy en día están desenfocados. Pero la gente, como no tiene discernimiento, sale corriendo a los estadios, está corriendo, abriendo la pantalla, el celular, y está mirándolo. Necesitamos para mirar más allá, para saber a quién escuchamos y a quién vemos. Porque estos fueron a escuchar y a ver a Simón, porque decían que tenía el gran poder de Dios. ¿Y quién era Simón? Era un mago. Un mago que no se movía en el poder de Dios, se movía con arte mágica, porque no tenía el espíritu de Dios, sino el espíritu del príncipe de este mundo. Y eso está pasando en la iglesia. Hay mucha gente que está dormida, hay gente que le falta demasiado discernimiento. Dios nos ayude y tenga misericordia de mí, aún de mí, de todos nosotros. Y dice la Biblia, y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Dice, les había engañado mucho tiempo. O sea, la gente estaba engañada. Así está muchas veces la iglesia. La gente está engañada y la gente está, mire, yo le digo a la gente de mi iglesia, al ministerio donde yo soy pastor, ojo a quien ven, ojo a quien escuchan y a quien publican. Y hay un grupo de WhatsApp donde cuando ellos van a publicar algunas cosas, publican algo, le digo, ojo, esta persona, ya el Espíritu Santo me mostró que se mueve en él, sáquenlo de ahí, elimínalo, yo lo elimino. Y ya saben que yo en el carácter, y les predico mucho de esto, porque muchos
Ellos van a la iglesia y se alimentan, reciben palabras, pero ellos cuando no están en la iglesia, porque no tienen una conexión con el Espíritu, porque les falta el discernimiento de Espíritu, están recibiendo y ¿saben qué están haciendo? Están alimentando muchas de las cosas que no son de Dios, se están alimentando con un alimento que está dañado, que está adulterado. Un alimento que a la final les puede terminar haciendo daño, o de los lleva al libertinaje, a la falta de equilibrio en Dios, o al extremo del legalismo, o que al final la gente se sofoca y hasta se salga de este evangelio. ¿Está escuchando lo que estoy hablando? Aleluya, santo es su nombre. Así es. Entonces dice la palabra que con Marta mágica muchos los engañaba durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, wow, dijeron, este sí es el poder de Dios. Ahora sí vemos que este no es como el otro, este sí es verdaderamente el poder de Cristo. Y este es otra y dice la Biblia que entonces escucharon a Felipe, creyeron en el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres y salieron del engaño, salieron de la mentira, porque ahora el Espíritu Santo vino e hizo una limpieza, porque cuando viene el poder de Dios todo tiene que cambiar. Cuando viene el poder de el poder del Espíritu Santo, donde hay mentira, la mentira tiene que salir y la gloria de Dios se establece. A su nombre. Gloria. Me gozo porque Dios es bueno y me permite para impartir esta palabra en estos últimos tiempos que la gente necesita escuchar esto. Más de una palabra de motivación, más de una palabra que quiera llevarte a lo natural, a lo material. Sí, Dios te va a bendecir, pero más que eso tenemos que aterrizar, ser sensato y consciente que el reino de los cielos sufre violencia. Y cuando dice que sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, quiere decir que tenemos que estar apercibidos, porque hay guerra todos los días. Lo único que el enemigo quiere desenfocarte del reino. El enemigo quiere que tú salgas de la verdad. El enemigo quiere que tú aún pelees y reniegues de Cristo. Por eso muchas veces te ataca, te violenta. Por eso muchas veces hay guerra en tu casa. Por eso muchas veces que te hace creer que Dios no te está escuchando, porque eso es lo que Él quiere. Pero el que tiene discernimiento de Dios, del Espíritu, dice no, estoy entendiendo que lo que está pasando no es natural, que es espiritual, y yo voy a seguir avanzando en pos de la meta, en pos de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Ama, sema, rama y andaraba soa. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen. Entonces, miren lo que hace ahora: recibiesen el Espíritu Santo de Dios. Ahora viene el Espíritu Santo de Dios. Oran por ellos para que reciban el Espíritu de Dios, habiendo sido bautizados y salido del engaño, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora con el Espíritu de Dios su discernimiento tenía que ser activo, tenían que ver más. Ya no iba a venir otro Simón Mago a engañarles más. Ahora no iba a venir ningún Simón Mago a engañarles más, porque ahora tenían el Espíritu Santo de Dios. Porque antes dice la Biblia que no tenían el Espíritu de Dios, pero buscaban a Dios. Y entonces por eso, aleluya, entonces eran engañados. Entonces, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Que el que tiene el Espíritu de Dios no lo engaña a todo el mundo. No. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene discernimiento. El que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe dónde va y dónde no ir. El que tiene el Espíritu Santo de Dios habla por el Espíritu, camina por el Espíritu, se mueve por el Espíritu. Entonces eso es lo que pasó con ellos. Dice la Biblia que ahora fueron bautizados, ponieron manos, recibieron el Espíritu Santo. Ya no voy a venir ningún otro Simón a engañarles a ellos. Aleluya, santo es su nombre. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora dice, wow, definitivamente yo estaba también engañado. Eso es lo que hace el poder de Dios al brujo, al hechicero, al santero, al satánico, a todos estos que también ellos son engañados por el príncipe de este mundo. También cuando viene el Espíritu Santo de Dios, rompe las cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora ya dicen, definitivamente de este lado es mejor, porque en este lado estaba engañado y estaba engañando a otros. Y ahora yo quiero de lo que hay realmente, de lo que es el verdadero poder. Quiero realmente de lo que me llena de gozo, que es lo que viene del Espíritu Santo del nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Entonces y voy a ir cerrando. Dice la palabra que vino, pero cuando él vio que por el poder del Espíritu de Dios pasaba lo que pasaba, él vino a buscar.
Pero algo pasó en él que su corazón realmente no fue totalmente convertido y arrepentido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ahora este hombre que es de Simón, ahora dice la palabra, cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Ofreció dinero. Todavía su corazón no estaba totalmente arrepentido. Este vio que este era el verdadero poder, pero vino con una intención engañosa. Pero qué importante el que tiene el Espíritu de Dios. Que mientras él viene a ofrecer dinero, cuando vos tenés el Espíritu Santo de Dios, nadie te va a engañar con ofrecimientos. Te pueden hacer la propuesta que sea, pero tú sabes que viene de Dios y que recibes y no que lo recibes. Nadie te va a engañar con mentiras, sino que tú sabes realmente qué vas a recibir y qué vas a desechar. Por eso la Biblia dice que esto viene con una intención, un enfoque, una intención no buena. No se había arrepentido del todo. Su corazón no había entregado del todo al Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Hay gente que viene a Cristo, pero viene con una intención de que Dios le dé, que Dios le dé, que Dios le prospere, que Dios sí está dispuesto a prosperar. El problema es cuando tú realmente no le entregas su corazón a un Dios que quiere más que darte algo material, bendecirte para la vida eterna en la eternidad. Bendecirte en la tierra, pero también darte vida eterna. Y eso es lo que pasa muchas veces. Por eso le decimos a los predicadores, yo no estoy en contra de la prosperidad, el evangelio de prosperidad. El evangelio de prosperidad es bueno, pero cuando se enfoca que el reino es primero, como dice la palabra, buscar primero el reino de Dios y de su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay unos que solo están levantando la emoción a la gente, hablándole, Dios te va a dar, Dios te va a prosperar. Pero ¿y entonces lo otro qué? El arrepentimiento genuino ¿qué? La salvación que nos espera ¿qué? Lo que Dios quiere traer sobre nosotros, gracia y favor ¿qué? Arrepentidos. Entonces la Biblia dice, santo es su nombre, el que vive y reina, bendito Espíritu Santo que estás aquí. Diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Wow! Y dice que ofreció dinero, pero como Pedro tenía el Espíritu de Dios. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios rechazamos lo que no venga de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer como pastores. Eso es lo que tenemos que hacer como miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros sabemos que hay propuestas que vienen que no son de Dios, y las propuestas son de muchas índoles, entonces nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos aprende una antenita, una alerta, pi, 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 y te dice, no, ahí no está, aquí no está el Padre, aquí no está Dios. Eso viene de las mismas tinieblas. Recházalo, suéltalo, déjalo. Y el que camina bajo el Espíritu Santo de Dios no camina en fracaso, camina en victoria. Aunque vengan procesos, caminarás en victoria. Aunque vengan dificultades, caminarás en victoria. Vas a ver la mano de Dios levantarte, aleluya, y hacer cosas maravillosas a favor tuyo y de tu familia, en tu economía y en todas las áreas del nombre de Jesús. Amén. En la Biblia dice entonces, bendito, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Y a cuántos el enemigo le está haciendo ofrecimientos de muchas formas? ¿A cuántos el enemigo quiere cambiarles la adoración de Cristo por lo que ellos le entreguen a Él de muchas formas? Y la Biblia dice entonces, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es el recto delante de Dios. Y lo manda que se arrepienta antes de que venga sobre él un castigo terrible. Entonces la iglesia necesita tener discernimiento de espíritu para caminar en nuevas dimensiones de poder y de gloria, para poder saber dónde vamos. Porque una de las cosas que un día pasó con Pablo y Bernabé es que Pablo y Bernabé iban a predicar a Asia. Bueno, y predicaron al sur de Asia, predicaron la palabra, pero iban a seguirse moviendo en otras regiones de Asia. Y el Espíritu Santo les dijo, no, Pablo y Bernabé, allá no es. Ahora no van a ir a predicar a ese lugar, porque ellos pensaron que el Espíritu Santo los iba a seguir guiando en esa dirección, pero el Espíritu Santo no es estático. Por eso el Espíritu Santo es multi, se mueve en diferentes dimensiones. El Espíritu Santo de Dios sabía que iba a pasar en ese otro lugar de Asia. Él sabía que en esa región el terreno quizás no estaba abonado, o allá iba a pasar algo. Entonces el Espíritu Santo le dijo, no es allá, váyanse allá a Damasco, váyanse allá, Macedonia. En Macedonia tengo el terreno preparado para que le predique el evangelio de Cristo a otros.
Europa. Y ellos se fueron allá, allá en Europa, allá en Macedonia, y predicaron la palabra en ese territorio, porque fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero hay algo con el que voy a cerrar, y es esto. Y le voy a dejar a usted que se haga un cuestionamiento con lo que voy a predicar en esto último. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 1, que cuando Ana estaba afligida y llorando, Ana, porque la Penina la afligía y porque el Cana no había podido tener hijo, Ana, una de las cosas que hacía era que Ana se derramaba en la presencia de Dios y clamaba. Y Ana le pedía al Señor que le diera un hijo y que ese hijo se lo iba a entregar a él para que fuera su siervo. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que hubo un momento en el cual, dice la Biblia, que cuando Ana estaba llorando y llorando, vino Elí, el sacerdote. Y el sacerdote le dijo que estaba ebria. Mira que le dice Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Por qué el sacerdote le dice a ella eso? Cuando el sacerdote no está discerniendo que Ana estará derramada en la presencia de Dios. Usted se ha preguntado qué pasó ahí. El sacerdote debería ser la persona más idónea para discernir que Ana estaba en la presencia de Dios. Pero el sacerdote, ¿qué pasó? Estaba desconectado de Dios. Estaba alilado de Dios. Por eso le digo a los sacerdotes que no se dejen de conectar, que vuelvan. Hay mucha gente por allí que ya está desconectada, que aunque están con un manto, aunque tienen un nombre de pastor, de apóstol, de profeta y de mucho que puedan decir, están desconectados de la presencia de Dios. Por eso no pueden discernir las cosas del Espíritu, y por eso están pasando lo que está pasando. Se están dejando engañar por las tinieblas, están metiendo toda mentira a la iglesia, están dejando que la iglesia se llene de mentiras y vanidades y engaños que el diablo ha metido. Extremismo, libertinaje, a veces religión, y no manejan un equilibrio direccionado por el Espíritu Santo. Cuando Elí le dice esto a Ana, lo que pasaba con Elí es que Elí dejó que sus hijos profanaran el templo de Dios. Elí no tuvo autoridad sobre sus hijos que profanaban el templo de Dios, que se acostaban con esas mujeres, que hacían lo que les daba la gana. Y cuando alguien no tiene sujeción, cuando alguien, Dios que le ha entregado una responsabilidad sobre la cual Dios le ha dicho cómo tiene que direccionar un ministerio, una iglesia, no sigue la guianza de Dios, no sigue la ordenanza de Dios, el Espíritu Santo se tiene que desconectar. Por eso, cuando Elí va y le dice a esta mujer que estaba ebria, algo se había roto entre Dios y él. Algo se había desconectado, se había roto. Porque Elí no tuvo realmente Elí no tuvo la autoridad. Elí le faltó. Elí dejó que hubiera complacencia. Por eso vengo a hablar con esos Elí que son sacerdotes, que están dejando que haya complacencia de toda índole dentro del ministerio, que están dejando que la gente haga lo que les da la gana en las iglesias, porque les falta carácter, porque les da miedo que se les vaya el diezmo, porque les da miedo que se les vaya la ofrenda, porque entonces, aleluya, este diezma más, este da tanto, entonces lo que él diga, eso es lo que vamos a hacer, y no están dejándose guiar por el Espíritu Santo. Hay gente que ha dejado que el templo, que los ministerios se profanen, porque han dejado de ser realmente sacerdotes que tengan autoridad en la guianza del Espíritu Santo, bajo el discernimiento. Cuando viene entonces Jezabel a querer meter sus mentiras, pervertir, entonces ellos tienen que ponerse los pantalones y decir, no es lo que Jezabel diga, no es lo que Jezabel quiere traer, porque por eso también cayó Acab, el rey Acab, porque dejó que Jezabel profanara a los santos. Y el que tiene a Dios, el que tiene al Espíritu Santo, no se deja vender ni comprar por nada, como Pedro no se dejó vender ni comprar por ese dinero. Así la autoridad me deja que lo que sea, lo que el Espíritu diga, el Espíritu Santo diga, eso se hace, que lo que Dios dice, eso se hace, no mis sentimientos, no mis emociones, no lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, aunque me duela, aunque me cueste, aunque se vaya el que se quiera ir, aunque se vaya todo el mundo, yo haré lo que Dios diga, pero la victoria, Señor, no me va a dejar caer en vergüenza. Alguien que entienda, aquellos que han dejado que se profane lo de Dios, lo sagrado, aleluya, la santidad, Dios, porque Cristo viene, el tiempo se ha acabado. Oye, amado, amada, que estás ahí en ese lugar, vuélvete a conectar con el Espíritu Santo de Dios, porque vendrán engañadores,
burladores y mentirosos en los últimos tiempos. Las redes sociales están siendo usadas para que muchos sean engañados. A muchos los están engañando con unos dichosos predicadores, predicadoras o adoradores que están más realmente desconectados de lo que Dios ha dicho. Levantémonos, que el discernimiento de espíritu es lo que más necesitamos en estos últimos tiempos, porque el discernimiento de espíritu es el que nos va a permanecer en esa solidez en el espíritu, porque Cristo viene y el Espíritu Santo debe estar en nosotros para que nos vayamos con el Señor. Recibe esta bendición. Oro por ti, declarando que el fuego del Espíritu Santo recorre tu casa, limpia tu ministerio. Te levantas en el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido dañando, destruyendo, ahora el poder de Dios empieza a hacer algo nuevo, a renovar tu mente en la mente de Cristo, a renovar el Espíritu Santo, el fuego en ti. Aleluya. Padre, gracias te doy por cada siervo que escucha ahí a través de las redes sociales, a través del aeropuerto de Dios, este programa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Recuerde, estamos en aeropuerto de Dios, a través de este programa. Te hablo el pastor, evangelista, ministro, un ministerio apostólico y profético, Rainer Ramos. Recuerda que Cristo vive y que Cristo viene. A su nombre sea la gloria. Amén.